Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior. Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Buenos días con todos. Bienvenidos a este espacio, reflexiones desde la Cámara. Una vez más cumpliendo con este acometido que hemos tenido en estos días, el invitar a los candidatos a presidente de la República y justamente en el caso de ser beneficiarios del voto popular, pues que sepan que hay una serie de consideraciones que tenemos del sector de la construcción para que los futuros mandantes de así decidir el pueblo pues tengan claro que es un sector de tal contracción y que necesitamos de la predisposición, de la apertura de todos ustedes para que puedan motivar y poner realmente en un desarrollo a un sector tan comprimido, a un sector que desde el 2015 hemos tenido un declive y realmente el COVID nos ha ayudado a tocar fondo. Bajo ese contexto, dar la bienvenida a Pedro José Freile. Muchas gracias de esta apertura, esta gentileza de venir a conversar con los constructores del país. Y asimismo vamos a estar apoyados, como siempre, por nuestro vicepresidente, arquitecto Marcelo Novoa. Muchas gracias, estimado Marcelo, la apertura de siempre, tu experiencia para poder conversar con el candidato. Y Pedro José Freile, empecemos directamente con una pregunta que siempre la hacemos. ¿Por qué quieres ser presidente de la República, especialmente en un país que hoy por hoy está mucho más difícil que nunca? Empezando por la parte económica, por el tema de corrupción, por el tema de reorganización total de un país. Pedro José, bienvenido, buenos días a este espacio de reflexiones con los constructores. Buenos días, Leopoldo, un verdadero gusto estar con ustedes, querido Marcelo, buenos días también, Patricio, también que nos escuchen off, un gusto estar con ustedes esta mañana. Y la respuesta es simple, es por responsabilidad. Quiero ser presidente porque estoy preparado, porque estoy motivado para hacerlo, porque desde hace más de 5 años pude identificar con un grupo de profesionales que son un equipo del cual yo soy parte, y que el sistema económico y el sistema constitucional que nos rige estaba destinado a fracasar. Hicimos una estimación hace ya más de 4 años de que alrededor del año 2022 tendríamos una tasa de crecimiento negativa del 8 rojo, indistintamente de que tuviéramos o no pandemia. Lo que vemos hoy frente a nosotros es una suma de factores. La pandemia es solo la cereza sobre el pastel. Lamentablemente, lo que hoy vemos es lo que iba a suceder de todas maneras. Así que nuestra presencia aquí, siendo personas que no hemos sido políticos de carrera o personas que están concentradas en esta actividad, más bien dedicados totalmente a la actividad privada, estamos aquí por conciencia, porque tenemos un plan, porque tenemos un vehículo y queremos demostrar que desde donde venimos los profesionales, los ciudadanos, se pueden hacer mejores cosas para los políticos en esta circunstancia particularmente, porque si en condiciones normales no podemos esperar de los mismos soluciones diferentes, peor podemos esperar que puedan funcionar mejor en condiciones extraordinarias como las actuales. Así que bueno, yo me siento también parte del sector de la construcción, parte de mi vida, de hecho, ha tenido mucho que ver con la infraestructura mayor en Colombia, aquí, en Perú y en Chile. He tenido la suerte de ver muchos proyectos, casi todos de infraestructura mayor, funcionando, obteniendo su financiamiento. Y tengo algunas ideas que de hecho el día de hoy, de esta mañana, ustedes probablemente no hayan escuchado como, digamos así, paliativos o soluciones dentro de la coyuntura para el sector de la construcción. Así que les tengo que confesar que esperaba con muchas ganas poder encontrarme cara a cara con ustedes para poder comentar de esos temas.
Muchas gracias, Pedro José. Y le solicito a nuestro vicepresidente, arquitecto Marcelo Nova, bienvenido a este espacio igual de reflexiones y empecemos con las inquietudes que tenemos los constructores para los candidatos a presidente, en este caso para Pedro José Freile. ¿Qué consideraciones, y vaya que sí tenemos muchas, tenemos para él, para absorber sus inquietudes, pero especialmente que sepa escucharnos, qué es lo que necesitamos de un sector para poder desarrollarnos? Marcelo, buenos días. Gracias, Polo. Buenos días. Buenos días, Pedro. Bienvenido al programa Reflexiones. A Pato Jarrín, a la audiencia. La presencia de Pedro indudablemente que va a ser muy valiosa porque vamos a poder conversar sobre temas de cómo reactivar el sector de la construcción. Indudablemente que las cifras no nos acompañan, los indicadores son desalentadores, los índices cada vez torna turbio el panorama, pero creo que para eso estamos, para buscar salidas, soluciones a los diferentes problemas que tenemos. Hemos escuchado con atención que Pedro conoce lo que sucede en la región y debemos comentarte que como Cámara de la Construcción nosotros estamos apoyando a un producto que se le conoce como Bien Futuro, que no es otra cosa que acelerar el ciclo crediticio, que los recursos que se gestionen vaya de manera directa al constructor y que se destinen a través de un fideicomiso única y exclusivamente para los costos directos que se generen en el proyecto inmobiliario. Así el comprador está seguro y con tasas preferenciales pensamos que puede despertarse la demanda que tanto se requiere. Por otro lado, nosotros impulsando el desempleo como gran dinamizador de la economía, que es de manera indudable nuestro sector, que de manera directa o indirecta también pueden agrupar a más de 500,000 personas que se encuentran en esa grave crisis. Hemos también conversado siempre en el qué hacer frente a las tasas de interés. Tú conoces, Pedro, cómo opera la banca. Las tasas pasivas apenas tienen un 4, un 5% promedio. Las tasas activas por sobre el 15%. Es decir, que hay un spread de más de 10 puntos en un país dolarizado. Y parecería que los banqueros siguen pensando en sus ganancias en sucres. Estas consideraciones, Pedro, nos invitan a que debe haber cambios sustanciales en las alianzas público-privadas, en las alianzas estratégicas. El presupuesto general del Estado, no hay fondos, no hay recursos para infraestructura básica, peor para desarrollar programas de vivienda. Entonces, debe haber decisiones frontales para el próximo gobierno en llamar a la empresa privada y participar en condiciones favorables y lo que es más importante, que haya seguridad jurídica y decisión y voluntad política para emprender en días mejores. Estas inquietudes sumándose a que la ley de contratación pública, que de seguro tú conoces qué sucede sobre ese tema, tiene que no ser parchada, sino ojalá una nueva ley que pueda transparentar procesos y erradicar una vez por todas este gran mal que es la corrupción. Bienvenido, Pedro. Marcelo, muchísimas gracias y de hecho creo que estamos completamente en línea en los conceptos y espero que el día de hoy algunas de las cosas que les vamos a plantear al respecto de estos problemas puedan abrir una discusión dentro del foro de la construcción, porque nuestra intención sobre todo es tratar de salirnos un poco de la caja en la manera de poder añadir alternativas a lo que de cajón los políticos suelen simplemente decirte que te van a decir que tienes razón y sí, hay que hacer eso, pero no te van a decir ni cómo ni con qué plata. Y las dos cosas son estratégicamente relevantes para poder tener una expectativa de que se puedan cumplir estos planes. Así que bueno, me parece maravilloso el concepto, realmente poder asegurar al cliente y asegurar el flujo sobre este concepto de bien futuro. Me parece una cosa con mucha chispa, con mucho ingenio. Obviamente tenemos que apoyar ese tipo de iniciativas. Siento que para que esto funcione,
visto a vuela de pájaro, me gustaría ver un poco más del detalle del concepto. Probablemente necesitamos un par de reformas a nivel tributario para asegurar que además de que estos flujos sucedan, no generen accidentalmente sobrecostos tributarios al momento de mantener esos flujos. Pero, digamos, esas son preguntas que yo estoy generando ahorita sobre ese tema para un ratito después. Sobre qué va a hacer con los bancos. Nosotros tenemos una propuesta, de hecho, que está escrita solo en nuestra propuesta. Nos sentimos muy contentos de que otras candidaturas repitan el tema, porque vemos que han encontrado sentido común en el asunto. Y eso es la traída de bancos extranjeros al Ecuador. Hay dos candidatos que mencionan la posibilidad de una manera diferente. Uno, que plantea el acceso de un banco grande para comprar el Pacífico, y otro, que plantea un proyecto inmobiliario para hacer una zona, digamos así, un Pacific Bay exclusivo para instalar bancos, que es un duty free zone, una zona libre de impuestos para que estén asentados ahí los bancos. Creemos que las dos condiciones son insuficientes realmente para lograr el efecto de dinamizar la economía interna. Uno, porque el que implica la traída de un banco grande, que es algo indispensable para comprar el Banco del Pacífico, lo único que nos hace es crear un actor adicional de mercado entre 7 grupos financieros que, como son tan pocos, siguen ellos fijando el ritmo y el nivel de los costos financieros asociados a las tasas, que les hace muy caro. Entonces, lo único que vamos a tener es un stakeholder adicional para ganarse esa enorme posibilidad de ganar en servicios financieros. Eso no va a abaratar el crédito. Si instalamos bancos internacionales en una zona confinada para que hagan un negocio duty free, como digamos así, sería una especie de zona libre de impuestos para que puedan funcionar, solo beneficiaríamos la traída de capitales ocasionales a ese sector para construir incompletamente una zona de desarrollo económico como sería Panamá, pero como es un concepto que está confinado al proyecto inmobiliario, si es que ustedes tienen la suerte de estar en la construcción de ese distrito para que se instalen los bancos, tendrán negocio, pero para la economía del país lamentablemente no significará nada relevante. Nuestra propuesta es el acceso legal de bancos medianos, de bancos que tienen interés particularmente en clientes pequeños que tienen capacidad de interés en trabajar desde su propio crédito inmobiliario hasta las inversiones medianas de infraestructuras mínimas y medianas para llevar a cabo sus actividades de comercio y productivas. Bancos como hay en los Países Bajos, como hay en Alemania, que tienen incluso interés en los productores, en que se asocien productores para generar volúmenes de exportación. Estos bancos medianos sí pueden entrar de a 30 o de a 60 de una manera rápida en el país. De a 30 mínimo tenemos fe porque es el número de bancos que hemos contactado directamente para saber si existe interés en una coyuntura como la que planteamos, y de a 60 porque simplemente hay suficiente mercado para hasta 60 bancos en el mercado local. Estos bancos medianos van a distribuir el riesgo que hoy por hoy asumen los actores del sistema financiero, provocando una baja de tasas. El interés de estos bancos es tener muchos clientes trabajando de una manera confiable. Y las tasas altas y los servicios costosos son desconfiables, porque estas instituciones no viven de cobrar los costos, sino del éxito de sus clientes. Entonces, la venida de bancos intermedios es un elemento dinamizador de la economía que además nos permite en el largo plazo liberarnos de la carga de la intervención del Estado. En este tema tengo que decirles mi pensamiento es muy liberal. Creo que el Estado tiene que hacer lo menos posible y meter la mano lo menos posible. Tiene que estar ahí para ser un buen regulador y un buen controlador para que no nos matemos entre nosotros, y además tiene que ser un buen promotor para abrir estas oportunidades que son de inminente y evidente necesidad del mercado. Pero esto todavía está en la periferia, entrando un poco a lo que tiene que ver con el sector de la construcción dentro de lo que van a ser reformas. Marcelo ha hablado de las alianzas público-privadas, de las alianzas estratégicas, y verás, después de haber trabajado directamente en la ignición, en el análisis de viabilidad de más o menos 150 alianzas público-privadas, tengo que decir claramente, y eso lo he dicho a la gente dentro del gobierno, es un modelo que está fracasando por la incapacidad del gobierno de tener trámites que tengan algún tipo de coherencia con el apoyo a la inversión. ¿Saben ustedes cuántas alianzas público-privadas son funcionales en Ecuador? Una. Hay una sola que está cumpliendo los parámetros para los cuales fue construida. 5 a medio hacer. Yo he visto 150 y debe haber muchísimas más que no acaban de pasar el trámite. Entonces, las alianzas público-privadas lamentablemente son un modelo de gestión que tiene que reformularse y solo por tramitología, porque es la burocracia la que hace implosionar estos proyectos de una manera
en la cual están casi condenados al fracaso. Entonces, como abogado les tengo que decir, si es que hoy por hoy me dicen, quiero meterme en una alianza público-privada, te diría, bueno, que te sobra, o sea, ¿estás seguro de que te sobra un poco de plata y tiempo para perder con la claridad de que probablemente esto no suceda? O sea, es lamentablemente lo que pasa, siendo que la estructura es interesante, puede ser viable, pero requiere de otro tipo de interés de parte del Ejecutivo que nosotros sí le prestamos, sí estamos pensando prestar, porque no puede funcionar de esta manera. Las alianzas estratégicas, por otro lado, son un modo de construcción de negocio que ha tenido un poco más de éxito. Esto porque esencialmente puede provocarse a través de empresas públicas que de una u otra manera tienen un nivel de discrecionalidad un poco más alto. Aquellas que han funcionado con algunos municipios o prefecturas tampoco terminan siendo óptimas por el hecho de que cada una funciona fuera de un estándar establecido. Y una de las razones por las cuales nuestro sistema de contratación y de alianzas alrededor de la cosa pública es ineficaz, es usualmente riesgoso y potencialmente costoso para quien quiere intervenir, sobre todo como promotor desde la parte privada. Porque para los funcionarios es chévere mostrarles a los jefes que hay un privado, una empresa, alguien que se ha interesado en hacer algo con ellos, ya se sienten como héroes estos inútiles de los políticos. Pero al tipo que está corriendo el riesgo con el dinero, realmente no le están ayudando a lograr ningún tipo de éxito. Entonces, las alianzas estratégicas que en algo se han armado, puntualmente en sectores como los hidrocarburos, y dentro de los hidrocarburos, con el tema de infraestructura menor para mejoramiento de procesos de refinación, por ejemplo, algo ha habido. Pero estamos en un estado tan incipiente, que es como nuestra bolsa de valores. Si en Quito tenemos bolsa de valores, pero en todo el mes mueve lo que la bolsa de Nueva York mueve en media hora, en un día cualquiera. O sea, somos un pequeño cartoon, una pequeña caricatura de lo que debería ser. Y yo creo que sí podemos hacer más, sobre todo si es que el Poder Ejecutivo tiene, como decía algún político antiguo, la solvencia testicular de quitarle a los políticos la oportunidad de influir sobre la empresa privada, que es realmente en donde tiene que generarse riqueza. Mencionaste junto a estas dos que realmente tienen que ver con la capacidad asociativa del Estado, la contratación pública. Sobre la contratación pública nosotros tenemos tenemos propuestas radicales que ya me han hecho recibir golpes de parte de varios sectores, pero nuestra función en esta ley política no es decir lo que la gente quiere oír, sino lo que nosotros creemos que necesita saber. Y la ley de contratación pública, el sistema tiene que hacer un reset, tiene que empezar a cero de nuevo. Nuestra propuesta sobre la ley de contratación pública es implementar un sistema de estándares que pone al FIDIC francés en el centro de la contratación. Pero de hecho lo que van a oír, y esta es la primicia para ustedes, la que he esperado decir tanto tiempo, nuestra intención es que el sistema concursal del FIDIC, al igual que en Francia, funcione tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Así como este sistema, no sé si ustedes son, para los que no sean familiares con el asunto, es un sistema en donde los tipos de contratación vienen en formatos preseteados, bajo la lógica de tener condiciones generales, condiciones específicas, las características puntuales de la obra a ejecutarse, los costos de referencia y los cronogramas asociados de una manera en la cual la discrecionalidad de los funcionarios casi no puede intervenir, digamos así, es la prueba de chunchos, digo yo, porque no pueden equivocarse salvo del color del texto, y si hacen eso es porque realmente son analfabetas. Pero si no lo hacen, normalmente la contratación debería fluir de manera rápida, para que tengan ustedes ideas, una contratación de una obra pública como la construcción de un colector de más o menos 3 millones de euros. Es un proceso que se licita en 72 horas. Así funciona el sistema. ¿Por qué? Porque si tú eres un constructor que cumple con la mínima de precalificación que ya te da el sistema, estas son experiencias, valores de contratación, índices de acidez, parámetros que demuestran en lo básico que podrías plantear la posibilidad de asumir el riesgo de efectuar la obra, ¿cierto? Entonces, si no estás en esa condición, por más primo o pariente que seas de la primera dama, no vas a poder concursar. Así de simple, el sistema no te va a dejar cargar el sistema, pero si estás en condiciones de concursar, ya concursaste. Y lo interesante del uso del sistema de estándares es que si ejecutaste una obra localmente, te habilitaste para poder contratar en los otros países donde se usa el sistema. Entonces,
digamos así, en el promedio tenemos muchos constructores que están por debajo de la media, digamos así, del rango de construcción de 50 millones de dólares, que para los mercados en los cuales se utiliza el sistema sería un constructor medio, ¿ya? Para nosotros, claro, tienes un par de obritas de 50 millones este año, ya cuadraste, de hecho, probablemente lograste pasar a otro nivel social, tu hijo ya le pegaste al tema, pero es porque nuestro mercado es de un tamaño muy incipiente. Eso no quiere decir que si logras ejecutar esa obra no puedas provocar el efecto de ir y ejecutar en otro lado, porque el sistema te vuelve homologable. No importa si tu título de la Politécnica no se registró en España, como constructor, como entidad de creación de métodos confiables de construcción, como entidad apta para manejar un presupuesto de determinado volumen, ya estás calificado. Entonces, eso hace falta también. Si la contratación pública solo genera la posibilidad de que te conviertas en esclavo de un burócrata, entonces yo creo que la construcción es mentira que sirve para, en la obra pública sirve para dinamizar la economía. Un segundo. Este sistema, por otro lado, les forza a los empresarios en el sector privado a dejar de trabajar solo con el yerno, como digo yo. Si tú eres un hipermercado que quiere armar facilidades, no puedes hacer el tema en círculo cerrado, porque tu instalación es tan grande que impacta económicamente la localidad en donde está, para comenzar. Si tú en una economía como la que estamos quieres construir un mega galpón para una distribución de algo, ya estás haciendo una obra que se ve desde el dron, digamos, como dicen los jóvenes, y estás haciendo una obrita. Entonces, el contratante va a tener que también llevar un proceso de transparencia adelante que permita dinamizar la presencia de constructores, que no es que cualquiera puede, de nuevo, no es que cualquiera puede contratar, son los que están aptos para cumplir con las condiciones mínimas de un estándar que asegura que esa obra es segura para el cliente, es segura para el ambiente, cumple con las normas urbanísticas, cumple con estándares internacionales. El proceso de implementación de esto es una reforma de ley. Es una reforma de ley pesada, más que nada porque la mayoría de asambleístas no están en condiciones de poder diferenciar un financiamiento de un chupe, básicamente así. Pero esto se puede sopesar contando con el apoyo del sector involucrado, que son ustedes, para que se pueda llevar a cabo. Hay tantas cosas absurdas dentro del sistema de contratación, como el tema de las garantías, que tienen a ti trabajando. Yo he visto clientes realmente sufrir en este periodo de pandemia y demás, que se quedaron con garantías adentro del sistema, sobre todo las de fiel cumplimiento, que les vale, al tipo que administra el contrato le resbala si tienes que pagar costos financieros por tener en pie las garantías. Simplemente tienes que tenerles, porque la ley te manda a tenerles. Y de hecho, puede estar pudriéndose en estado de recepción definitiva la obra y no te dicen nada. Y de hecho, podría ya estar recibida la obra y el sistema del lado de quien te otorga las pólizas o las fianzas no purga la liberación de los recursos que tienes estacionados porque el señor del ministerio, del municipio, de donde sea, simplemente no hace nada, fue reemplazado, se fue de vacaciones, cualquier babosería, con la cual te impiden seguir trabajando. Pero esas también se quitan con este sistema, porque las garantías que te exige el sistema que nosotros proponemos están asociadas primero a que el sistema de entrada sabe si estás apto para construir, cosa que hoy por hoy no se verifica, solamente tienes que cumplir los sellitos, pero ¿cuántas obras se han entregado mal a constructores que no tienen estándar, incluyendo constructores chinos, que por cercanía con el poder han absorbido gran cantidad de la obra pública sin tener condiciones mínimas para tenerles a sus funcionarios de campo, a sus albañiles en condiciones medianamente humanas? Así que sí, estamos planteando una reforma que es bastante grande, enfocada a construir un entorno de seguridad jurídica de otro nivel, que hoy por hoy sentimos necesita la industria. Y como te digo, no estamos aquí para decir lo que la gente quiere hoy, sino lo que proponemos, lo que pensamos que se tiene que hacer. A esto adicionalmente proponemos dos temas más que de hecho, digamos así, como les gusta decir a los planificadores transversalmente, llegan también al sector de la construcción. El uno es que creemos que el Ecuador en la necesidad tiene que aprovechar la oportunidad para hablar finalmente de la contratación por horas, contratación laboral por horas. Los ecuatorianos cuando estamos en necesidad no nos hacemos bolas de ir a cualquier parte del mundo y trabajar por horas, incluso por menos de lo que se les paga a las personas nacionales de esos países. Y nos alcanza para ahorrar, para trabajar. Trabajamos lo que avanzamos y así nos construimos. La economía del Ecuador hoy por hoy no está para hablar de cosas grandilocuentes, de cosas
como que el Estado regala, subsidia, o peor que eso, que el trabajo digno, de calidad, tiene que mantenerse a mocha encima de cualquier circunstancia real. Es necesario que la gente trabaje por horas. Los jóvenes necesitan trabajar. El ecuatoriano medio, que de hecho trabaja para la industria de la construcción, hoy por hoy no tiene trabajo, porque quienes crean trabajo están en dificultades. Y esa gente va a su casa todos los días y abre la alacena y no tiene de dónde sacar un pan para sus guaguas. Y tiene que ir a la tienda a tratar de seguir fiando. Y en el cuaderno ya está tantas veces el nombre que ya hasta le da vergüenza ir a donde la señora de la tienda a volver a pedir un litro de leche. Esa gente está en el borde de caer en el crimen para sobrevivir. Y el Estado sí es responsable de dar una salida para que puedan trabajar. Esa salida, de la cual además se puede beneficiar directamente el sector de la construcción, es poder contratar lo que sí se necesita y no lo que no se necesita, conservando estándares de seguridad y obligándoles a los trabajadores, aunque sea de a centavo en cada dólar, a aportar a la seguridad social, porque de otra manera, no, con discurso no le vamos a convencer a la gente de ahorrar para la vejez, porque no nos educó el sistema para eso. Vamos a tener que forzar que ese ahorro en la seguridad social vuelva a un concepto de previsión social básico, como en los principios. No sé, algo pasó con el internet de Pedro José Freire. ¿Qué opinas, mientras tanto, Marcelo, de las expresiones del candidato Pedro José Freire? A ver, Pedro José dice con insistencia que él no menciona ni manifiesta lo que quieren oír, sino lo que debe hacerse por el país. A mí eso me entusiasma porque hay honestidad, hay transparencia en propuestas y eso es muy saludable. ¿Aló? Sí, Sí. creo que ya le tenemos nuevamente a Pedro José. Algo pasó con cada tu vez internet. cada vez que hablo de impuestos o hablo de trabajadores, ya me está pareciendo sospechoso, el lado del internet me desconecta. Pero les decía, no sé si escucharon el tema, estábamos hablando de la contratación laboral por horas. La lógica es simple. Quien crea trabajo necesita estar en la posibilidad de contratar lo que sí puede y lo que sí necesita contratar y no lo que no tiene cómo pagar y no necesita. La gente, por otro lado, hay que aprovechar esta circunstancia y decirlo. Es necesario hacerlo. Hemos tenido una recepción espectacular de jóvenes alrededor, aceptando esta posibilidad. Anoche tuvimos un foro que comenzó, creo que era Riobamba Bombato, no, ni siquiera estoy seguro. Comenzamos como con 200 jóvenes, estamos con 22,000. Y estamos hablando de que tienen que pagar impuestos y de que tienen que trabajar por horas y de que la estabilidad laboral es menos importante que tener trabajo. Y la posición de esta gente es favorable. ¿Saben qué? Estas son las cosas que la crisis nos plantea como oportunidad. Hablar de las cosas que cuando el Estado está de regalón de cosas, la gente no puede hablar. Porque la gente cree que el Estado es de derechos y garantías, estas cosas ridículas que pusieron en vigencia hace 14 años. El Estado no es una fuente de riqueza ni es una fuente de solución de problemas. El Estado somos todos. Y si no hacemos que funcione para protegernos de verdad a todos, no sirve para nada. No puede servir solo para proteger a quien trabaja en la burocracia, solo a quien hace contratación pública. Tiene que de verdad permitirnos a cada uno empoderarnos de nuestra vida, de nuestro destino y poder salir adelante. Por esto, estas propuestas que estamos haciendo, que comienzan en lo mínimo con lo que podemos reglamentar, porque mientras se hacen reformas legales vamos a tener que hacerle la pelea a un monstruo de miles de cabezas que es el establishment político. Lo que sí podemos es empezar lidiando con apoyar bien futuro, con quitarle la lógica tonta de la sobregarantía al sistema de contratación pública. Podemos cambiar la regulación, podemos cambiar la reglamentación que hace ineficaz o inaccesible la posibilidad de acceso a las alianzas público-privadas y a las alianzas estratégicas. Podemos, en fórmula de emergencia económica, permitir la contratación por horas para todos los sectores de la economía, no como flexibilización laboral, sino como flexibilidad mental de nuestra sociedad que tiene la necesidad de trabajar formalmente al ritmo que realmente nos impone la circunstancia. Y con ese apoyo, que el resultado casi inmediato va a empezar a producir de estas gestiones, tenemos que ir a forzarles a los políticos a reformar el código laboral, el código de trabajo. Necesitamos forzarles a sustituir el sistema de contratación.
Y yo les digo una cosa, yo no pensaba estar aquí ahorita, pero las circunstancias se han dado así. Si los políticos no tienen la capacidad de entender que estas reformas sustanciales para sacarnos de un sistema que ya fracasó, de un agonizante sistema constitucional que está ideologizado, no quieren sumarse al éxito que proponemos, vamos a cerrar la asamblea y provocar el cambio del sistema al costo de lo que sea, porque no estamos dispuestos a vivir en un país que camina para atrás. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior. Andec, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaliada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaliada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro. Pedro José, Solo construcción, ¿no? muy interesante la alternativa. Veo que tienes muy claro qué hay que cambiar para un sector tan importante, dinamizador de economía, creador y generador de manera inmediata de fuentes de empleo, como es nuestro sector, el sector de la construcción. Qué bueno que tengan muy claro, nosotros lo hemos dicho, se generó el sistema que lo llamaban el facilitador, yo le llamo el sistema entorpecedor Rushai, que justamente lo que hace es poner cortapisas para la contratación. A esto abonado a que en su conjunto, quien lo rige es el CERCOP, así como está configurado, no nos ayuda para nada a una contratación democrática. Al CERCOP nosotros hemos hecho una consideración y ponemos también en tu conocimiento. Así como está configurado, repito, no nos está ayudando para nada. ¿Qué tal si lo subimos a dos extremos? O a superintendencia para que tenga la capacidad sancionadora, porque nosotros recibimos casi todos los días denuncias del direccionamiento ya en los pliegos, en los precontractuales, y cuando trasladamos al CERCOP estas denuncias, estas inquietudes, la única respuesta permanente que recibimos es: no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la entidad contratante. Entonces, ¿para qué está configurado así el CERCOP? Por la otra, eliminarle y pasar sus competencias a la Contraloría, para que sea un órgano de control con todos los derechos para que pueda ejercer justamente esa actividad de control. Pero así como está configurado el CERCOP, no nos ayuda, no nos hace ningún favor. Qué bueno que tú tengas muy claro el tema que hay que revisar la ley de empresas públicas. El espíritu para los que fueron creados son otros. Lo han desdibujado al máximo, que hoy lo que sirve en empresa pública es para que sea una malsana competencia al constructor privado. Como un ejemplo, como un mal ejemplo, nosotros hemos denunciado que el año anterior dieron a una sola empresa pública el 100% de la contratación del Distrito Metropolitano de Quito, en desmedro de miles de constructores medianos y pequeños especialmente, que eran sus fuentes de trabajo. Reunieron un solo paquete y a título que la ley lo permite, le dan a dedo a la empresa pública del ISFA, del Seguro Social de las Fuerzas Armadas, que se llama Inmo Solución, con un agravante más: no tener ninguna experiencia en el tema de asfaltados, y en el cual le dieron más o menos por un monto de cerca de $52 millones a dedo, cuando a nosotros, para hacer cualquier tipo de obra, lo primero que piden es que tengamos una base de conocimiento, de experiencia, para poder ejecutar la obra. Entonces, estas consideraciones hay que analizarlas de cabo a rabo, porque esta malsana competencia para la cual han desdibujado el accionario en las empresas públicas no debe de seguírsela dando. De eso estamos en contra, porque es en desmedro de la mayoría. Pero José, dime. Leopoldo, yo quisiera completar, hay un tema que de hecho es parte de la inspiración filosófica que tenemos en este tema.
es importante, de pronto, ahí me hago una propaganda a nosotros mismos. Nosotros no somos un vehículo electoral en época de elecciones. De hecho, nosotros no utilizamos un solo centavo de los contribuyentes del CNE, ni como fondo partidario, ni como franja electoral. No gastamos plata de los ecuatorianos en promover nuestra posición política. Nosotros lo que pensamos es, como proceso político, demostrar que sí es necesario tener ideología en este proceso y que es necesario debatir ideas. No denotamos personas, pero sí debatimos ideas. Y una importantísima en nuestro concepto ideológico es que el Estado y la sociedad civil, el sector privado, tienen funciones sociales explícitas y diferentes. Para nosotros, el sector público tiene la función social de dar certezas. El Estado debe dar certezas y el sector privado debe correr riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, cuando el Estado hace empresa, el sector privado tiene la necesidad de generar lucro como sea, y eso facilita la corrupción. Cuando cada uno asume su papel, el Estado proporciona las certezas, el sector privado es gustoso de correr riesgos, cumple su función social, genera riqueza, dinamiza el empleo, hace lo que tiene que hacer, paga impuestos también, incluso con gustos, porque cuando estás bien no hay problema de pagar impuestos. Entonces, esta lógica para nosotros nos lleva a decir una cosa que está en nuestro plan, y es que el Estado, cumpliendo su función social de dar certeza, no debe tener empresas. El concepto para nosotros es claro. El concepto de empresa estatal, empresa pública, es absurdo. Es un contrasentido, porque implica que el Estado asuma el emprendimiento, asuma riesgo, y eso es solo una garantía de corrupción. La Constitución de la República del Ecuador, de hecho, como está escrita, le dicen que es garantista, pero a mí lo único que garantiza es la corrupción. Porque te dice entre los artículos 313 y 319 que el Estado es el principio y el fin, el gestor, el rector, el propietario, el administrador, el responsable de todo lo que es importante, a lo que llama sectores estratégicos. Y lo estratégico es lo que les dé la gana a los políticos cuando están ahí y quieren ponerle como objetivo para la excepción para el lleve. ¿Por qué? Porque estos artículos que te hablan de que el Estado es el único que hace, también te dice con excepciones. Y son las excepciones del entorno del poder. Entonces, el político que tiene la llave del carro, le sube al carro a los panitas que a él le gustan. Y a todos los demás los deja a la vera del camino como que nada. Es la misma lógica con la que se manejan las vacunas hoy por hoy. Tienes una élite puerca alrededor del gobierno socialista. Y le digo así clarito, porque esas personas que están recibiendo las vacunas de agache mientras no las reciben los médicos, que se llevan por excepción los contratos y las alianzas porque están alrededor del poder, son una élite puerca. Y no estoy poniendo los nombres de nada, ojo, no estoy denostando contra alguien en particular, pero esas personas van a tener que arrepentirse en el futuro de haber formado parte de esa élite puerca que les dejó sin salud a los médicos, sin trabajo a los albañiles, sin posibilidad de emprender a los empresarios, porque estaban beneficiándose de esa estructura podrida que tiene la Constitución, que dice que es de garantías de constituciones, pero solo para ellos, para la élite puerca. Muy bien. Marcelo, tus consideraciones, y viendo que tenemos apenas 10 minutos cuando son conversaciones de este nivel, el tiempo realmente se nos va mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Así que tus consideraciones para Pedro José. Pedro José ha tocado un tema muy sensible, el empleo, el trabajo por horas. Pero yo me pregunto, si te están escuchando este momento, yo sé que tú no dices lo que quiere oír la gente, sino lo que se debe hacer con responsabilidad y honestidad en el país. Pero si te estarían escuchando la dirigencia sindical, yo les digo, esos dinosaurios que piensan como hace 50 años, que no han evolucionado, que no hay propuesta alguna sobre el trabajo. Ellos no se salen de ese esquema de derechos adquiridos. ¿Y defienden qué? Porque si tú coges declaraciones, exposiciones limitadísimas de esta dirigencia de hace 20, 30, 40, 50 años atrás, es lo mismo. Y así el país no va a salir adelante. Tu propuesta es importante, clara, muy bien trazada, muy bien traída. Ese es un tema. El otro tema, los jóvenes. Representas a ese sector, al gran electorado, aquellos millennials, aquellos que aspiran
propuestas novedosas, interesantes respecto a la convivencia social. Yo te lo digo con toda franqueza, que habría unos 4 contendores, no 16, no 17, de un nivel en donde haya confrontación de propuestas, que haya ideas sobre el cómo desarrollar. No hablemos de ideología, porque no estamos planteando una economía social de mercado, no estamos planteando un socialismo, entre comillas, que terminaría en el del siglo XXI, o peor aún, hablar el capitalismo que lo destroza, como propuesta ideológica tuya frente a la realidad social, y que esta pandemia, esta crisis sanitaria nos ha invitado a todos a reflexionar, ¿no? La resiliencia que todos hablamos, que estamos preparados para enfrentar el futuro, pero requiere de condiciones favorables para hacerlo. ¿Cómo te defines ideológicamente, o cuál es tu propuesta frente al qué hacer y al desarrollo como modelo de gestión? Marcelo, parte de este activismo durante 5 años me ha llevado a ser muy curioso respecto de la parte ideológica. Y hay una cosa que entiendo claramente a la hora de hacer la definición que les voy a decir. Hasta la Primera Guerra Mundial el mundo se debatía entre 3 ejes, que eran el comunismo, el fascismo y la democracia liberal. Para la caída del muro de Berlín, en donde tuve la oportunidad de estar personalmente, el mundo había pasado por una etapa que era la Guerra Fría, dividida entre la democracia liberal y el comunismo. 1989. Así es. Hoy por hoy, en el mundo, lo que llaman socialismo del siglo XXI ya no representa ni siquiera esos ideales utópicos, tengo que decir lo que no comparto, del socialismo, del comunismo, sino es un populismo organizado, un narcoestado. La propuesta de socialismo del siglo XXI es el narcoestado. La nuestra, en contraposición, es la república. Nosotros nos autodefinimos como un movimiento republicano al centro, porque creemos que una buena república, organizada y respetuosa de las instituciones y de las personas, tiene la capacidad de recibir al comando ocasionalmente posiciones de izquierda o de derecha, pero las instituciones van a ser invariables. Es decir, los políticos van a poder hacer poco daño cuando en vez estén al frente de la conducción del Estado. Por eso nuestra posición. Parece que nuevamente hay algún problema en el internet de Pedro José Freile, mi estimado Marcelo. Sin embargo, muy importantes las expresiones. Veo que tiene los conceptos muy claros de lo que se debería realmente hacer en cuestión de país, en cuestión de reactivar la economía, en cuestión de potencializar a un sector tan importante como es el nuestro, como el sector de la construcción. ¿Qué opinas, Marcelo? Sí, la conectividad está fallando. Estos problemas, estos malos momentos, todos hemos pasado en estos últimos tiempos. Pedro, sigue adelante. No sé si es que escucharon por qué somos republicanos y no de izquierda a derecha. Creemos que nuestro modelo de pensamiento permite que el Estado, estructurado de una manera institucional, permite que las fuerzas políticas de distintas vertientes puedan ejercer de cuando en vez, como mande la democracia, las instituciones de gobierno, sin necesidad de cambiar la lógica en la que funciona. Nos pensamos republicanos porque no queremos entrar en la discusión de izquierda a derecha, porque en algunas partes de nuestro pensamiento me han dicho que somos socialistas, como cuando planteamos que a partir de la reorganización de la contratación petrolera en 10 meses para duplicar nuestra capacidad de exportación de petróleo, lo que vamos a hacer con toda esa plata es primero devolverle la plata a la seguridad social. No vamos a renegociarla, primero vamos a devolver la plata a la seguridad social. Sentables, con menos riesgo país ante nuestros acreedores. Pero me dicen que soy libertario cuando digo que vamos a aplicarle la competencia mercantil al sistema financiero trayendo bancos medianos. Por eso, esta discusión no nos compete. Hay causas dentro de lo que se llama progresismo, izquierda, o como quiera decirle, que sí compartimos. En general pensamos que la gente tiene que salir a chillar por lo que le interesa. Así que el espacio para ese progresismo va a haber en nuestro gobierno. Creemos que las élites de nuestro país
tal vez la derecha, si se asocia con las élites, se han cerrado. Bueno, también hay élites intelectuales alrededor de la academia que se han vuelto sordas, autoindulgentes, y que entre maestrantes y doctorantes solo se oyen entre ellos, pero no saben dónde ir a comerse un mote en la casa, o cómo subirse a un bus, o cómo de verdad se ve un litro de leche. Así que nosotros pensamos que esa es nuestra propuesta. Somos republicanos y somos orgullosos de no estar disputando el espacio entre la izquierda y la derecha. Lo que queremos es, hoy por hoy, convocarle a la gente a entender que a los que creían en el sistema les falló, a los que sabíamos que no iba a funcionar, no nos sirve de nada tener la razón de que no funcione. Estamos en la lona, estamos en el suelo, y la única manera de sobrepasar esas horas más oscuras que vienen por delante en la recesión es tener la inteligencia de trabajar juntos para un país que le da espacio al trabajo y al trabajo. Perfecto. Otra de las consideraciones, Pedro José, para ir terminando ya muy brevemente tu análisis respecto a que el convertirse en proveedor del Estado y luego de que tú cumplas con tus obligaciones, el requerir de un pago se ha vuelto realmente una tortura, un vía crucis. Y ahí es donde solicitamos reforma legislativa para la eliminación del pago bajo el sistema de la cuenta única del Tesoro. No es justo que yo como contratista firmo con cualquiera de las empresas públicas, me obligan como debe ser a cumplir bajo una fiscalización el proyecto y el momento de cobrar nos hacen como un favor emitirnos al último los famosos denominados CURP y vaya usted a ver quién cobra, vaya a hacer antesalas con lobistas que vienen de todo nivel en el Ministerio de Obras Públicas. Si yo firmé con la entidad con la que firmé, no con el Ministerio de Finanzas, entonces me parece algo ilógico que se haya generado este tipo de manejos económicos para convertirlo en un villacruz al proveedor del Estado. ¿Qué opinas de ello, Pedro José? Que la solución igual está en reformar el sistema para reducir la discrecionalidad, porque esa facultad, ese pequeño poder de firmar el informe, de cargarte en el sistema para que existas, es un poder ilegítimo que le estás dando a alguien que de hecho no tiene por qué tener nada que opinar en un trámite. Entonces, esa es la manera de bloquear el sistema, es sustituirlo. Y estoy de acuerdo. De hecho, la lógica de la cuenta única del Tesoro lo único que hace es consagrar lo peor del estadocentrismo, que lamentablemente se perfeccionó hace 14 años, pero con lo que hemos vivido desde siempre, porque nos hemos acomodado a la idea de que haya un papá Estado con poder, unos funcionarios poderosos, y a nosotros estar en el entorno del poder. Entonces, el sistema tiene que reformarse hacia nuestra responsabilidad como sociedad. Cargar en el sistema cuando es, pagar los impuestos cuando se debe. Para mí lo principal para que el Estado te pague con el cumplimiento de un contrato es simplemente que estés dentro del cumplimiento del contrato, ni siquiera el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Ya se encargará el sistema tributario de purgar lo que tenga que purgar si estás pendiente de pago. Pero si cumpliste con el contrato, la contraparte estatal no tiene por qué liquidarte nada adicional ni ponerte contra el apadero, peor, pedirte una coima. Tiene que pagarte y punto. Gracias, Pedro José. Estimado Marcelo, tu despedida en honor al tiempo y a los compromisos que también Pedro José nos ha solicitado de tener que retirarse. Bien, nosotros vemos de que hay mucha claridad en la exposición por parte de Pedro. Decirlo con franqueza que ha calado muy hondo en un sector importante, tiene el respaldo y el apoyo de los jóvenes y va a sembrar una propuesta política que a corto plazo tendrá resultados importantes en el país, porque así es como debemos trabajar, pensando en que debe haber nuevas figuras, nuevas caras y lo que es más importante, propuestas que permitan salir de la crisis que nos encontramos con claridad y honestidad. No nos olvidemos lo que quieren hacer con el Banco Central, esos fondos que les pertenece a los cuentacorrentistas, a quienes depositamos, ahorramos en los bancos. Otra vez quieren hacer algo más infame que el feriado bancario, cual es disponerse una vez más y saquear los fondos públicos. Entonces yo termino diciéndote, te deseo lo mejor y de seguro entrarás en un proceso, en un proyecto político que vas a tener un importante respaldo y creo que hay que seguir debatiendo y decirte que aquí este espacio de la Cámara está abierto y brindarte todo el apoyo necesario a efectos de que se haga en realidad lo que te has propuesto.
propuestas para el país para beneficiar a las grandes mayorías. Éxitos, Pedro. Gracias, Marcelo. Gracias, y Pedro Marcelo. José, asimismo, tu despedida y tu última opinión en este espacio de conversaciones para los constructores del país. Marcelo, Leopoldo, Patricio, quiero pedirles a todos reflexionar en este proceso electoral. La mayoría de los ecuatorianos vienen de la columna de la página en la que yo vengo, donde la mayoría todavía sigue indeciso, donde la mayoría siente desazón al ver la baja calidad de los políticos, que estaría dispuesto incluso a votar nulo. Quienes han captado la atención de la gente no van a subir más en sus números. Eso hay que estar claro. Entonces, miedo para votar por alguien porque parece que es la única opción. Miedo de votar por otro porque tenemos la necesidad de que llegue o se vaya alguien. Es un voto equivocado. Los números para los que vienen corriendo muy largo están dados. Tenemos que captar todos los votos indecisos para asegurarnos de salir del sistema. Yo estoy corriendo en esta elección por responsabilidad, la responsabilidad que todos los que sabemos que el sistema no va más queremos asumir. Yo les pido a ustedes que este 7 de febrero me elijan su presidente con la claridad y la responsabilidad que escuchan los planteamientos que hacemos. Es un momento apropiado en la historia para decir que podemos darle la vuelta a la página de la historia y construir un nuevo momento más beneficioso para todas las mayorías juntos. Soy Pedro José Freire, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el movimiento Amigo, lista 16, y contamos con ustedes este 7 de febrero. Muchas gracias, Pedro José. Con esto damos por concluida esta fabulosa charla. Asimismo, me hago eco de las palabras de nuestro vicepresidente Marcelo Novoa. La mejor de las suertes, teniendo en cuenta que tienes los conceptos muy claros de un desarrollo de un país que tanto lo necesita, que vaya una autoridad a hacer las cosas que deben hacerse y no necesariamente lo que queramos oír por ser unos politiqueros. Muchas gracias por conversar con los constructores del país. Gracias. Y nuevamente reafirmo lo que Marcelo te ofreció. Las puertas abiertas de la Cámara de la Construcción con toda la experiencia que nosotros podamos abonar, visto desde la parte técnica, porque si los políticos se podrían dejar apoyar en los técnicos y prime el criterio técnico y no al revés, se cometerían menos errores y lo peor, menos horrores. Muchas gracias, Pedro José. La mejor de las suertes en esta cruzada política y un buen día a todos. Muchas gracias. A ustedes. Chao, Pedro. Leopoldo, Patricio, Dios chao. bendiga. Suerte. Un abrazo. Estés bien. Soluciones viales, urbanas y agrícolas para un mejor futuro. Holcim, amigables con el ambiente. Porque hasta lo imposible es posible. Si tienes fuerza interior, Andeg, fuerza interior. Para garantizar la calidad de un diseño de estructuras sismorresistentes, las varillas deben cumplir con los más altos estándares que exige el mercado. Por eso la varilla microaleada de Novacero está elaborada con tecnología que le da mayor resistencia. Además de una microestructura homogénea y uniforme, que permite doblar con facilidad e incluso recuperar su forma original. Prefiere lo seguro. Varilla microaleada de Novacero, la más confiable. Novacero, el acero del futuro.